Buen día, iniciemos con el tema número 7, funciones de ángulo compuesto. En esta unidad vamos a trabajar con fórmulas de suma y resta de ángulos, fórmulas del doble de un ángulo y de la mitad de un ángulo, fórmula de producto a suma, fórmulas de suma a producto. Iniciemos trabajando el punto número 1, fórmulas de suma y resta de ángulos. Para las fórmulas de adición o sustracción de ángulos, tenemos dos fórmulas para las respectivas funciones trigonométricas. Por ejemplo, para el seno, tenemos que el seno de s más t tiene que ser igual al seno de s por el coseno de t más el coseno de s por el seno de t. Para el caso de la resta, la sustracción, observemos que la fórmula o la identidad es casi la misma, salvo que en este caso sería resta. Para el caso del coseno, tengo el coseno de s más t, debe ser igual al coseno de s por el coseno de t menos el seno de s por el seno de t. ¿Qué diferencia encontramos para el caso de la resta? La diferencia. En este caso, entonces, este signo debe ser de signo contrario, lo que no sucedía para el caso del seno. Para el seno, si esta era una suma, entonces aquí tenía que ser una suma. Si aquí era una resta, entonces aquí debe ser una resta. Para el caso del coseno, repito, si es una suma, entonces este signo debe ser una resta, y si es una resta, una diferencia, este debe ser una suma. Y bueno, para el caso de las fórmulas para la tangente, para la suma, tenemos que la tangente de la suma de dos ángulos tiene que ser igual a la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo, entre 1 menos el producto de la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo ángulo. Para el caso de la sustracción o la resta de la tangente de dos ángulos, pues es algo muy similar. Para poder encontrar la demostración de estas identidades, en plataforma les dejaré un PDF con las demostraciones. Veamos cómo utilizar estas fórmulas o estas identidades de adición y sustracción. Por ejemplo, me piden encontrar el valor exacto del coseno de 75. Entonces, observemos que 75 lo puedo ver como 30 más 45, es decir, como la suma de dos ángulos. Por lo tanto, de temas anteriores yo ya sabía o podía encontrar valores para los ángulos de 30 grados y los de 45. Entonces, si yo aplico mi identidad, tengo que el coseno de 75 es lo mismo que el coseno de 30 más 45. Aplicando la identidad para el coseno de la suma de dos ángulos, entonces tendría que eso es igual al coseno de 30 por el coseno de 45 menos el seno de 30 por el seno de 45. Sustituyendo valores, tenemos que el coseno de 30, nos vamos a la tablita con la que estábamos trabajando la vez pasada, tengo que coseno de 30 debe ser raíz de 3 sobre 2 y sustituyo el valor. Coseno de 45 es igual a raíz de 2 sobre 2 y sustituyo mi valor, menos el seno de 30. Me voy nuevamente a la tablita, seno de 30 es 1/2 y sustituyo mi valor por el seno de 45. ¿Cuánto vale el seno de 45? Me doy cuenta que vale raíz de 2 sobre 2 y sustituyo los valores. Hago la multiplicación de fracciones, entonces sería raíz de 3 por raíz de 2, sería raíz de 6 y 2 por 2 sería 4, menos el otro producto sería 1 por raíz de 2, sería raíz de 2 y 2 por 2 serían 4. Hago la diferencia de fracciones y entonces eso equivale a tener raíz de 6 menos raíz de 2 sobre 4. Por lo tanto, el coseno de 75 grados es igual a la raíz de 6 menos raíz de 2, todo entre 4. Entonces, estas identidades me van a servir para poder encontrar valores de más ángulos, además de demostrar otras identidades trigonométricas y para resolver ampliar nuestra variedad de cómo resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces, veamos otro ejemplo de cómo ocupar estas identidades. Me piden encontrar el valor exacto del seno de pi doceavos. Entonces la idea es tratar de representar a pi doceavos como la suma
de dos ángulos notables, es decir, de ángulos en términos de pi tercios, pi cuartos o pi sextos, o ángulos cuadrantales. En este caso observamos que pi doceavos es lo mismo que pi tercios menos pi cuartos. Por lo tanto, puedo decir que seno de pi doceavos debe ser lo mismo que seno de pi tercios menos pi cuartos. Entonces, si yo ocupo la identidad de la diferencia de dos ángulos para el seno, entonces tendría que eso es igual al seno de pi tercios por coseno de pi cuartos menos el coseno de pi tercios por el seno de pi cuartos. Encuentro cuánto vale cada valor, nuevamente me voy a la tablita y tengo que el seno de pi tercios equivale a raíz de 3 sobre 2. El coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, que serían estos dos valores que tengo aquí, menos, después coseno de pi tercios equivale a 1/2, lo sustituyo, seno de pi cuartos sería raíz de 2 sobre 2 y lo sustituyo. Nuevamente hago la multiplicación y obtendría raíz de 6 sobre 4 menos raíz de 2 sobre 4 y pues hago la resta de fracciones. Por lo tanto puedo decir que seno de pi doceavos es igual a raíz de 6 menos raíz de 2, todo dividido entre 4. Veamos un ejemplo más. Me pide simplificar la expresión tangente de teta más 3pi. Observemos que como tengo la suma de dos ángulos, entonces me sugiere que tengo que utilizar la identidad tangente de s más t igual a tangente de s más tangente de t sobre 1 menos tangente de s por la tangente de t. Si yo sustituyo los valores en esta identidad, entonces tengo que tangente de teta más 3pi tiene que ser igual a tangente de teta más tangente de 3pi sobre 1 menos tangente de teta por la tangente de 3pi. Si yo sustituyo valores, observemos que tangente de 3pi es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Observemos que entonces un ángulo coterminal o el ángulo primero el ángulo coterminal de 3pi sería pi y por lo tanto ese sería mi ángulo de referencia y pi es un ángulo cuadrantal. Por lo tanto equivaldría a calcular la tangente de pi y tangente de pi pues es 0. Por lo tanto me quedaría tangente de teta más 0 sobre 1 menos tangente de teta por 0. Si yo simplifico, en el numerador me quedaría simplemente tangente de teta y en el denominador observamos que tangente de teta por 0 me quedaría 0 y entonces en el denominador solamente me quedaría 1. Si yo simplifico tangente de teta entre 1, pues me queda tangente de teta. Ahora me piden encontrar el valor exacto del seno de u más b dadas ciertas condiciones. Me dicen que el seno de u es igual a 4/5 y que u está en el primer cuadrante y que el coseno de b es igual a menos 12 tercios con b en el segundo cuadrante. Para poder hallar el seno de u más b, pues utilizamos la identidad de la suma de dos ángulos para la función seno. Es decir, utilizo la identidad seno de u más b es igual al seno de u por coseno de b más coseno de u por seno de b. Si nosotros observamos, ya tengo el valor del seno de u y del coseno de b. El problema es que no conozco estos dos valores. Para ello, pues utilicemos lo que habíamos visto con anterioridad de formar triángulos rectángulos en nuestro plano cartesiano. Entonces, como el seno de u es igual a 4/5 y u está en el primer cuadrante, entonces puedo formar este triángulo. Recordemos de la definición de seno, sé que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, este es mi ángulo u, este sería mi cateto opuesto y esta sería la hipotenusa. Por el teorema de Pitágoras puedo encontrar que el cateto adyacente vale 3. Entonces ya puedo calcular el coseno de u. El coseno de u, recordemos que se define como el adyacente, en este caso 3, sobre la hipotenusa. Entonces de manera similar voy a poder encontrar el seno de b. ¿Cómo voy a poder encontrar el seno de b? Pues utilizando el hecho o la condición del coseno de b.
Entonces, como el coseno de b es menos 12 treceavos, eso quiere decir que b está en el segundo cuadrante. Si está en el segundo cuadrante, por lo tanto, este sería mi triángulo rectángulo. Por lo tanto, recordemos, coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Por teorema de Pitágoras tengo que el cateto opuesto sería 5. Por lo tanto, si yo utilizo mi identidad y sustituyo ya los valores que encontré, entonces tendría que seno de u, decíamos que es 4/5. Coseno de b, por las condiciones que me dan, es menos 12 treceavos. Coseno de u es 3/5 y seno de b es 5 treceavos. Hago la multiplicación y obtengo menos 48/65 más 15/65. Sumo las fracciones y me da menos 33/65. Por lo tanto, tengo que la suma de el valor de seno de u más b debe ser igual a menos 33/65.